A mis 68 años, nunca pensé que estaría durmiendo sobre el concreto sucio de un garaje que olía a pesadilla, con las palabras más crueles que mi propio hijo pudo escupir resonando en mi cabeza como una maldición. No eres más que una vieja estúpida, mamá. ¿Qué vas a hacer con una herencia real? Papá sabía que eras un desperdicio total. Esa noche, con lágrimas cayendo como lluvia y mis dedos temblando como hojas, giré esa llave herrumbrosa sin imaginar que estaba a punto de abrir la puerta al secreto más devastador de mi esposo. Pero primero, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora y comenta desde qué país nos estás viendo, porque lo que viene a continuación te va a cambiar la forma de ver las herencias para siempre. Jamás creí que a los 68 años estaría tiritando de frío en un garaje abandonado, envuelta en el hedor de aceite viejo y décadas de abandono. Pero ahí estaba, temblando en la oscuridad más absoluta, aferrándome a una llave misteriosa mientras las lágrimas me quemaban las mejillas y esas palabras venenosas de mi hijo se repetían como una tortura. Eres una carga inútil, mamá. ¿Qué diablos harías con algo valioso? Todo se desmoronó exactamente 3 semanas después de enterrar a Roberto, mi compañero de vida por 42 años. En esa oficina fría del abogado Chávez, yo llevaba puesto el mismo vestido negro del funeral, mientras Javier, mi único hijo, lucía impecable en su traje hecho a la medida que costaba más que el sueldo de muchos en un año. El abogado parecía nervioso, sudando mientras se preparaba para destrozar lo que quedaba de mi mundo. A mi hijo Javier García le dejo nuestro penthouse en la Ciudad de México valorado en millones, más mi portafolio completo de inversiones principales. Sentí como si me hubieran clavado un puñal helado en el pecho. Luego, casi como si fuera una broma cruel, a mi amada esposa Susana García, le dejo la propiedad ubicada en Avenida Industrial 1420, específicamente el garaje y todo su contenido. Un garaje. Después de 4 décadas siendo la esposa perfecta, la madre devota, la compañera incondicional, Roberto me había dejado un garaje maloliente. Me quedé tan paralizada que no pude ni respirar, demasiado destrozada para preguntar el por qué. Sentí la garra de Javier apretando mi hombro hasta lastimarme mientras se inclinaba para susurrar con esa sonrisa falsa. No te preocupes, mami, yo me aseguraré de que no te falte nada. No tenía ni la menor idea de que esas palabras eran la mentira más grande de su vida. Esa misma noche, cuando regresé a lo que todavía consideraba mi hogar, el penthouse con vista panorámica a la ciudad donde Roberto y yo habíamos sido felices por 15 años. Javier tenía mi maleta esperándome en la entrada como si fuera una empleada despedida. Creo que sería mejor que buscaras otro lugar donde quedarte, mamá. El penthouse es mío ahora. Está claramente establecido en el testamento. Su voz tenía ese tono empresarial que había perfeccionado durante años, frío como el hielo, calculador como una máquina. Mañana vienen inversionistas importantes para discutir cómo convertir la oficina de papá en algo productivo, y necesito empezar los cambios inmediatamente. Pero Javier, ¿a dónde se supone que voy? Mi voz salió quebrada, casi inaudible. Javier se encogió de hombros con una crueldad que me heló la sangre. Puedes quedarte temporalmente con tía Elena, o siempre está ese garaje mugroso que papá te dejó. Su risa me atravesó como una daga envenenada. Honestamente, no tengo idea de por qué te dejó esa basura. ¿Qué diablos vas a hacer ahí? ¿Abrir un taller mecánico a tu edad? Sentí que algo se desintegraba dentro de mi alma. Traté de explicarle que necesitaba tiempo, que no podía simplemente desaparecer esa misma noche. Fue entonces cuando pronunció las palabras que me marcaron como hierro al rojo vivo. Escúchame bien, mamá, no eres más que una vieja inútil. ¿Qué harías con una herencia real? Papá sabía perfectamente que no servías para nada importante. La crueldad fue tan inesperada, tan diferente del niño que creí haber criado con amor, que me quedé muda por completo. Simplemente agarré mi maleta, mi bolso y esa llave oxidada que el señor Chávez me había entregado, y me fui de la que había sido mi vida. Conduje sin rumbo por la ciudad mientras las lágrimas me cegaban por completo. ¿Cómo llegamos a este infierno? ¿Cómo no me di cuenta en qué monstruo se había convertido el hijo que parí y crié? Las preguntas me torturaban la mente mientras finalmente llegué a una calle desconocida en una zona industrial desolada, mirando un garaje que parecía abandonado hace décadas.
con un candado oxidado colgando de la puerta como una amenaza. Mi mano temblaba violentamente al insertar la llave en esa cerradura que parecía no haber sido tocada en años. La puerta crujió como un grito de dolor al abrirse, y el rayo de mi linterna cortó una oscuridad que parecía tragarse la luz. Y entonces mi corazón se detuvo por completo. El interior no estaba lleno de chatarra ni herramientas abandonadas como había imaginado en mi peor pesadilla. El espacio frente a mí contenía 3 vehículos cubiertos con fundas que habían sido colocadas con un cuidado meticuloso. Pero lo que me paralizó completamente fue lo que alcancé a distinguir: la parrilla plateada inconfundible de lo que parecía ser un Aston Martin clásico. Con los dedos temblando como si tuviera Parkinson, quité la funda del primer automóvil, revelando un DB5 de 1964 en un color plata que brillaba como si acabara de salir de la fábrica, idéntico al que Sean Connery conducía en esas películas de James Bond que Roberto adoraba ver una y otra vez. El auto resplandecía como una joya perfecta, no como algo que hubiera estado olvidado en este garaje durante años. Roberto, susurré al vacío absoluto. ¿Qué demonios estabas haciendo en secreto? En 42 años de matrimonio, mi esposo jamás había mencionado una sola palabra sobre coleccionar automóviles. Nunca hubo ni la más mínima pista de esta pasión oculta, de esta inversión secreta, de esta vida paralela que había construido en las sombras. El segundo vehículo era un Mercedes-Benz 300 SL alas de gaviota de 1956, con esas puertas características y líneas elegantes que eran imposibles de no reconocer, incluso para mis ojos completamente inexpertos. Y el tercero me robó el aliento. Un Ferrari 275 GTB/4 de 1967. Su rojo intenso me recordaba al vino que Roberto pedía en cada uno de nuestros aniversarios. Cada automóvil tenía una carpeta de cuero con documentos perfectamente organizados, títulos de propiedad y registros de mantenimiento profesional. Aunque no era una experta, sabía instintivamente que estos no eran simplemente autos bonitos. Eran tesoros de museo que valían más dinero de lo que podía imaginar. Fue entonces cuando vi un sobre pegado a la pared con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Roberto. Junto a él había un interruptor de luz que, al encenderlo, reveló que este no era un garaje ordinario en absoluto. El espacio estaba profesionalmente equipado con sistemas de aire acondicionado industrial, pisos especializados y sistemas de seguridad que parecían de una película. No era un edificio abandonado, sino un santuario automotriz planificado con precisión militar. Me senté en un sillón de cuero que descubrí en una esquina, con ese sobrepesado temblando en mis manos. Con el corazón latiendo como tambores de guerra, lo abrí y comencé a leer palabras que cambiarían mi vida para siempre. Mi queridísima Susana, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y has descubierto lo que he llegado a considerar mi regalo final para ti. Las primeras palabras de Roberto hicieron que mis manos temblaran incontrolablemente. Respiré profundo y continué leyendo mi destino. Primero debo pedirte perdón por el shock y la confusión que debes estar sintiendo en este momento. El secreto no era para lastimarte, sino para proteger lo que estuve construyendo meticulosamente para asegurar tu futuro. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. Roberto siempre me había protegido, pero jamás imaginé hasta qué extremos había llegado. Hace 6 años, cuando recibí el diagnóstico terminal, los doctores me dieron máximo 5 años de vida. Les gané por un año completo, pero sabía que nuestro tiempo juntos era limitado y necesitaba desesperadamente asegurarme de que estarías completamente protegida después de mi partida. Dejé de leer, tratando de contener las lágrimas. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca progresiva había sido devastador, pero Roberto siempre minimizaba la gravedad, insistiendo en que teníamos mucho tiempo por delante. Nunca sospeché que había estado planeando meticulosamente su despedida desde el primer día. Sé que te estarás preguntando sobre las decisiones del testamento, sobre por qué le dejé nuestra casa a Javier en lugar de a ti. Créeme, esa decisión me causó más noches de insomnio que mi propia enfermedad. Mis manos temblaron tanto que tuve que poner la carta sobre mis piernas un momento. En los últimos 10 años observé a nuestro hijo transformarse. El joven ambicioso que criamos se convirtió en algo diferente.
algo más duro y despiadadamente calculador de lo que jamás hubiera deseado. La verdad brutal es que tenía miedo mortal de lo que te sucedería si les dejaba todo equitativamente o incluso si dividía los bienes por igual. Javier habría encontrado alguna manera de controlar los activos, de administrar tu parte para tu propio beneficio, como él lo justificaría. Otra lágrima cayó sobre el papel, manchando ligeramente la tinta azul. Vi cómo te habla cuando cree que no estoy escuchando, cómo desprecia tus opiniones y desestima tus necesidades como si fueras invisible. No me había dado cuenta de que Roberto había estado observando esos detalles que yo siempre excusaba. Siempre justificaba el comportamiento condescendiente de Javier, diciéndome que simplemente estaba ocupado, estresado con las presiones del trabajo. Así que diseñé esta herencia dividida completamente a propósito. Javier recibió lo que él percibirá como la parte valiosa, el penthouse, las inversiones visibles, todos los símbolos de estatus que tanto valora. Pero lo que estás presenciando ahora, mi amor eterno, es la verdadera riqueza. Únicamente estos 3 automóviles están valuados en aproximadamente $12 millones. $12 millones. Miré fijamente las 3 máquinas silenciosas, sus superficies brillantes reflejando las luces del techo como espejos perfectos. Esto no podía ser real. Los documentos confirmarán que son completamente originales y auténticos. Encontrarás la información de contacto de Carlos del Bosque, mi distribuidor y asesor de confianza para estas adquisiciones. Él puede guiarte con cualquier decisión que tomes respecto a ellos. Continué leyendo, cada palabra revelando más capas del plan maestro que Roberto había tejido como una araña genial. Pero los automóviles son solamente el comienzo de tu verdadera herencia. En la caja fuerte detrás de nuestra fotografía de San Miguel de Allende, la combinación es la fecha de nuestro aniversario. Ahí encontrarás documentos de múltiples propiedades de inversión que adquirí durante los últimos 6 años, todas colocadas en un fideicomiso que se transfiere automáticamente a tu nombre después de mi muerte. También hallarás información de cuentas bancarias que te proporcionarán una vida extremadamente cómoda por el resto de tu existencia. Me levanté tambaleándome y caminé hacia la fotografía enmarcada en la pared. Roberto y yo en las calles empedradas de San Miguel, riéndonos mientras un músico callejero nos daba una serenata durante nuestro viaje del 35 aniversario. La caja fuerte se abrió con un clic suave cuando introduje la fecha de nuestro aniversario. Adentro encontré una carpeta gruesa y varias memorias USB claramente etiquetadas. El documento principal se titulaba Inventario completo de activos para Susana García. Lo abrí e inmediatamente tuve que sentarme nuevamente mientras columnas interminables de números y descripciones de propiedades bailaban frente a mis ojos. Complejos de apartamentos en Guadalajara, propiedades comerciales en Monterrey, un viñedo boutique en Baja California, portafolios masivos de acciones, bonos, inversiones internacionales. El valor total al final de la página me dejó literalmente sin aliento. Volví a la carta con las manos temblando como si tuviera fiebre. Sé que esto es completamente abrumador y lamento profundamente haber mantenido todo esto en secreto. Al principio era simplemente un proyecto para canalizar mi ansiedad sobre tu futuro, pero a medida que el portafolio crecía exponencialmente, me di cuenta de que revelarlo prematuramente podría ponerte en peligro real si Javier descubría la extensión total de estos activos. Roberto lo había sabido todo. Había anticipado exactamente cada movimiento que ocurriría. Había previsto con precisión quirúrgica cómo reaccionaría Javier ante todo. Siempre he creído firmemente que el verdadero carácter de una persona se revela más claramente en los momentos de herencia y pérdida. Javier está recibiendo una prueba tanto como una herencia. Y tú, mi amor infinito, estás recibiendo los medios para vivir el resto de tu vida exactamente como elijas, sin deberle absolutamente nada a nadie. Todo mi amor eterno, ahora y para siempre, Roberto. Abracé esa carta contra mi pecho, las lágrimas fluyendo sin control alguno. Después de 42 años de matrimonio, pensé que lo sabía todo sobre mi esposo. En lugar de eso, parecía que apenas ahora estaba descubriendo las profundidades oceánicas de su amor y su visión estratégica. La ironía no se me escapó ni por un segundo. Solo unas horas antes, mi propio hijo me había expulsado de lo que creía que era mi hogar, llamándome vieja inútil,
mientras creía que se había quedado con la herencia verdaderamente valiosa. Qué catastróficamente equivocado estaba en absolutamente todo. Pasé esa primera noche en un sofá de cuero que descubrí en una oficina pequeña adyacente. Por la mañana me di cuenta de lo meticulosamente que Roberto había planeado cada detalle. La oficina tenía un baño completo con ducha, un refrigerador pequeño lleno de agua y alimentos básicos, e incluso un closet pequeño con varias mudas de ropa de mi talla exacta, todas con etiquetas aún puestas. La luz del día reveló que el garaje no era un lugar abandonado en absoluto, sino una instalación renovada con cuidado profesional. Lo que parecía descuidado por fuera era una fachada intencional, ocultando perfectamente los tesoros invaluables que resguardaba dentro. Después de un desayuno simple, llamé al número de Carlos del Bosque que Roberto había incluido en su carta. Contestó al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando mi llamada durante meses. Señora García, he estado esperando su contacto. Primero, por favor acepte mi más sentido pésame por su pérdida. Roberto no era solamente un cliente para mí, sino un verdadero amigo. 2 horas después llegó un caballero distinguido de aproximadamente 60 años. Carlos del Bosque se veía exactamente como su voz sonaba, cabello plateado, impecablemente vestido con un saco de tweed con parches de cuero en los codos, emanando esa elegancia tranquila que solo viene con décadas de experiencia. Su esposo comenzó a adquirir estos vehículos hace aproximadamente 6 años, me explicó con reverencia genuina. Fue extraordinariamente metódico en su enfoque. Cada compra fue investigada exhaustivamente por autenticidad, procedencia y potencial de inversión a largo plazo. ¿Pero por qué automóviles específicamente?, le pregunté, todavía tratando de conectar esta pasión oculta con el esposo que creía conocer completamente. Carlos sonrió con calidez paternal. Una vez me explicó su filosofía. Dijo que los automóviles eran activos que se podían tocar físicamente, que proporcionaban alegría visual simplemente con contemplarlos. A diferencia de las acciones abstractas o bonos invisibles, se podían disfrutar simultáneamente como arte, como maravillas de ingeniería, como artefactos históricos y como inversiones sólidas. Quería dejarle algo que usted pudiera ver, tocar y experimentar, no simplemente números fríos en un papel. Se me formó un nudo en la garganta al escuchar esa explicación. Era tan característicamente Roberto, práctico pero profundamente considerado al mismo tiempo. La colección ahora está valuada en aproximadamente 12 millones, como Roberto le indicó en su carta, continuó Carlos, pero su valor ha aumentado constantemente año tras año. Estos modelos específicos son considerados las inversiones más seguras y lucrativas en el mundo de los automóviles de colección clásicos. ¿Y qué debería hacer con ellos?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad. Lo que usted desee, señora García. Puede venderlos individualmente o como colección completa. Puede conservarlos como inversión a largo plazo, o incluso puede conducirlos, aunque eso afectaría ligeramente su valor de colección. No hay prisa alguna para decidir. Roberto pagó el almacenamiento seguro y mantenimiento profesional por los próximos 5 años completos. Pasé los días siguientes revisando meticulosamente los documentos que Roberto había dejado, comprendiendo gradualmente la magnitud astronómica de sus maniobras financieras secretas. Además de los automóviles, había ensamblado una colección impresionante de propiedades generadoras de ingresos e inversiones diversificadas, todas estructuradas para transferirse sin problemas después de su muerte. Un documento en particular capturó mi atención completamente: las escrituras de una casa modesta pero hermosa en Playa del Carmen, esa ciudad costera que habíamos visitado múltiples veces a lo largo de los años y que siempre nos había encantado. Según los papeles, Roberto la había comprado hace 4 años, completamente amueblada y lista para habitarse inmediatamente. Tenía una casa real, un verdadero hogar, no solamente este garaje por muy valiosos que fueran sus contenidos. Al anochecer, mi teléfono sonó mostrando el número de Javier en la pantalla. Dudé varios segundos antes de contestar. Mamá, ¿dónde diablos estás? Su voz tenía irritación en lugar de preocupación genuina. Tía Elena dice que no la has contactado para nada. Estoy perfectamente bien, Javier, respondí manteniendo mi voz completamente calmada. Encontré un lugar apropiado para quedarme. Bueno,
necesito que vengas inmediatamente a recoger el resto de tus trastos del penthouse. Los decoradores de interiores van a comenzar a trabajar mañana temprano y necesitan que absolutamente todo esté fuera. Ni una disculpa, ni una palabra sobre su crueldad despiadada, solamente más exigencias y falta de respeto total. Entiendo perfectamente, dije. Una extraña calma se apoderó de mí. ¿Cuándo te convendría que vaya? Mañana por la mañana, antes de las 9 en punto. Tengo reuniones importantes todo el día. Pensé en los documentos esparcidos frente a mí, la evidencia irrefutable del amor profundo y la previsión de Roberto. Pensé en el hijo que podía expulsar a su propia madre sin pensarlo dos veces porque representaba un inconveniente menor. Y tomé una decisión definitiva. Ahí estaré puntualmente, dije con una serenidad que me sorprendió. Al día siguiente llegué al penthouse exactamente a las 8:45, habiendo cuidado meticulosamente mi apariencia. Llevé puesto uno de los conjuntos nuevos del closet del garaje, un traje de pantalón elegante en azul marino que me quedaba perfectamente y me hacía sentir poderosa. Javier abrió la puerta con el teléfono celular pegado a la oreja, apenas molestándose en mirarme mientras me gesticulaba que entrara. El lugar ya se sentía completamente diferente. Más vacío, más frío, despojado de alma. Varias de mis decoraciones personales habían desaparecido, y las fotografías familiares del pasillo habían sido removidas como si nunca hubieran existido. Finalmente, dijo sin levantar la vista de su teléfono, empaqué la mayoría de tus cosas personales. Los decoradores estarán aquí a las 9:30 en punto, así que tenemos que movernos rápidamente. Ni un buenos días, ni una pregunta sobre dónde había pasado la noche después de que me echó de mi hogar. Solamente la urgencia egoísta de sus propios planes. Buenos días para ti también, Javier, respondí, mi voz más firme de lo que había esperado. Veo que ya comenzaste a redecorar completamente. Se encogió de hombros con indiferencia, conduciéndome hacia la recámara principal donde había varias cajas apiladas descuidadamente. No tiene sentido esperar. El lugar necesita una renovación total para maximizar su valor en el mercado. Para maximizar su valor, repetí lentamente. ¿Planeas venderlo en algún momento? Es demasiado grande para una sola persona, y el mercado inmobiliario está excelente ahora mismo. Creo que lo renovaré completamente, lo disfrutaré por un año o tal vez dos, y luego lo venderé para obtener ganancias substanciales. El desprecio casual hacia la casa que Roberto y yo habíamos construido juntos me dolió físicamente, pero simplemente asentí con comprensión. Ya veo. ¿Y las pertenencias personales de Roberto? Javier señaló vagamente hacia más cajas amontonadas en una esquina como basura. Me quedé con su Rolex y la colección completa de mancuernillas de oro. El resto son solamente ropa vieja y trastos sin valor. Puedes llevarte lo que quieras. Todo lo demás se lo donaré a organizaciones de caridad. Trastos sin valor, repetí en voz baja, acercándome a las cajas con reverencia. Dentro de la primera encontré los libros que Roberto atesoraba, su colección de plumas fuente antiguas, el suéter que le había regalado la Navidad pasada y que todavía conservaba su aroma característico. Cada objeto era una pieza del hombre que había amado profundamente, ahora considerados completamente inútiles por nuestro propio hijo. Comencé a revisar las cajas con sumo cuidado, separando meticulosamente las cosas que para mí tenían valor incalculable, mientras Javier caminaba impaciente, consultando su reloj cada pocos minutos como si fuera una bomba de tiempo. ¿No puedes apresurarte un poco? Finalmente explotó. Son solamente objetos, mamá. Ni siquiera tienes un lugar real donde almacenar todo esto. Lo miré directamente, viendo realmente al hombre en que se había transformado mi hijo, guapo como su padre, pero completamente despojado de la calidez o la compasión que Roberto irradiaba naturalmente. Si tengo un lugar, dije con calma absoluta, y voy a tomarme exactamente el tiempo que necesite. Estas no son simplemente cosas, Javier, son recuerdos invaluables. Puso los ojos en blanco con exasperación dramática. Está bien. Tengo llamadas importantes que hacer. Simplemente termina todo antes de las 9:30. Salió sin mirar atrás ni una sola vez. Mientras continuaba seleccionando cuidadosamente las pertenencias, me encontré procesando etapas de duelo, no solamente por Roberto,
sino por el hijo que pensé que había criado con amor. Siempre había sido así de frío, así de despiadadamente egoísta, simplemente me había negado a verlo, inventando excusas para su comportamiento cada vez más insensible durante años. Roberto lo había visto con claridad cristalina, tan claramente que había diseñado un plan elaborado para protegerme de nuestro propio hijo. En el fondo de un closet encontré algo completamente inesperado: la vieja mochila de cuero de Roberto empujada en una esquina como si fuera basura. Adentro había un sobresellado con mi nombre y una nota adjunta: si encuentras esto, Susana, es una copia de seguridad de todo lo de la caja fuerte del garaje, por si las dudas. Mi esposo, tan brillantemente inteligente y precavido, creando respaldos de sus respaldos. Cuando el portero me ayudó a cargar mis pertenencias al automóvil, miré el edificio por última vez. Sentí una mezcla extraña de tristeza profunda y libertad emergente. El penthouse había sido nuestro hogar, repleto de recuerdos preciosos, pero nunca había sido verdaderamente mío de la forma en que Roberto había planeado que el garaje y sus contenidos lo fueran. Conduje fuera de la ciudad hacia la carretera costera que llevaba a Playa del Carmen. Era hora de ver la casa que Roberto había preparado meticulosamente para mí, la verdadera herencia que había estado planificando todo este tiempo. Mientras manejaba, sentí como si me quitaran un peso aplastante de los hombros. Por primera vez desde la muerte de Roberto, no estaba simplemente reaccionando a la pérdida y al shock, estaba avanzando deliberadamente hacia algo completamente nuevo. El viaje a Playa del Carmen sanó algo en mi alma que había estado fracturado desde la muerte de Roberto. Mientras la carretera serpenteaba por acantilados dramáticos, ofreciendo vistas espectaculares del vasto mar azul turquesa del Caribe, sentí que respiraba más profundamente de lo que había hecho en semanas. Seguí las direcciones hasta una casa de piedra modesta, medio oculta detrás de cipreses maduros y exuberantes. La propiedad no era enorme ni ostentosa, pero irradiaba calidez y privacidad. Un sendero de adoquines llevaba a través de un jardín pequeño pero meticulosamente cuidado. Con la llave del paquete de documentos, abrí la puerta principal y entré. El interior me hizo detenerme completamente en seco. Cada detalle parecía haber sido seleccionado específicamente pensando en mis gustos personales. La sala tenía estanterías integradas rodeando una chimenea de piedra natural, con sillones cómodos en los colores y estilos que siempre había adorado. La luz natural entraba abundantemente por ventanas grandes, iluminando pisos de madera cubiertos con tapetes artesanales hechos a mano. La cocina era moderna pero clásica, con un área de desayuno que daba vista directa al jardín. La recámara principal era acogedora en lugar de grandiosa, pero se abría a un patio privado con una vista parcial del océano entre las propiedades vecinas. Pero fue la oficina pequeña junto a la sala lo que finalmente me hizo colapsar emocionalmente. Ahí, colgando encima de un escritorio sencillo, había un cuadro que reconocí instantáneamente, una acuarela del Gran Canal de Venecia, donde Roberto me había propuesto matrimonio, pintada por un artista callejero décadas atrás. Habíamos perdido la original durante una mudanza años atrás, pero aquí estaba una recreación perfecta, como si Roberto la hubiera mandado crear directamente de mis recuerdos más preciados. Las lágrimas vinieron entonces, no los sollozos desesperados de las últimas semanas, sino una liberación más suave y sanadora. Roberto había creado este lugar para mí con tanto amor, tanta atención meticulosa a las cosas que me proporcionarían comodidad y alegría genuinas. Unos golpes suaves en la puerta principal me sacaron de mi contemplación emocional. Al abrir me encontré con una señora elegante de aproximadamente 70 años con un plato cubierto en sus manos y una sonrisa maternal. «Hola», dijo con calidez inmediata. «Usted debe ser Susana. Soy Mariana del Carmen, su vecina de al lado». Roberto me pidió específicamente que estuviera pendiente de cuando llegara. Parpadeé sorprendida. «¿Usted conoció a Roberto personalmente?», asintió ofreciéndome el plato con gracia. «Vino múltiples veces durante los últimos años preparando esta casa para usted. Soy una de las pocas personas que conocía sus planes. Me hizo prometer solemnemente no contactarla hasta que usted viniera a reclamar este lugar». Con té helado en la cocina, Mariana compartió detalles que llenaron más huecos en mi comprensión.
Roberto era extraordinariamente cuidadoso en hacer todo perfectamente, explicó con admiración. Traía fotografías de su casa en la ciudad, tratando de capturar su estilo personal mientras creaba algo que encajara perfectamente aquí en Playa del Carmen. No tenía la menor idea de que estaba haciendo todo esto, admití con asombro. Lo mantuvo en secreto absoluto. Mariana asintió pensativamente. Me lo mencionó específicamente. Dijo que era para protegerla, aunque nunca me dio detalles específicos. Me miró con esa amabilidad directa que solo viene con la sabiduría de los años. También mencionó que cuando usted finalmente viniera, tal vez necesitaría una amiga, alguien que entendiera lo que significaba reconstruir una vida completamente después de una pérdida devastadora. En los días siguientes me establecí en una rutina tranquila pero revitalizante, explorando mi nueva comunidad, conociendo a otros vecinos, regresando cada noche a la casa que cada día se sentía más genuinamente mía. Al cuarto día, mi teléfono sonó mostrando el número de Javier. Dudé largamente antes de contestar. Mamá, ¿dónde demonios te has metido? Su voz tenía esa misma nota de impaciencia egoísta. Tía Elena dice que no se ha quedado con ella para nada. Estoy tomándome un tiempo necesario para mí misma, Javier, respondí con serenidad que me sorprendió. Encontré un lugar perfecto para quedarme. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué lugar? No puedes simplemente desaparecer del mapa sin dar explicaciones. No voy a discutir mi ubicación contigo ahora mismo. ¿Había algo específico que necesitabas de mí? Una pausa cargada de tensión. Luego su voz cambió a ese tono empresarial que conocía demasiado bien. De hecho, sí. He estado revisando los papeles de papá más exhaustivamente y encontré referencias extrañas a inversiones adicionales que no aparecían en el testamento oficial. Creo que puede haber cuentas ocultas o propiedades secretas de las que aún no sabemos nada. Mi corazón se aceleró peligrosamente, pero mantuve mi voz perfectamente firme. ¿Qué tipo de referencias específicamente? Nada concreto todavía. Solo anotaciones misteriosas sobre reuniones con asesores financieros que no reconozco. Algunos comentarios crípticos sobre asegurar activos futuros para situaciones imprevistas. Javier estaba investigando, buscando desesperadamente activos que creía que le pertenecían por derecho de nacimiento. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que descubriera la verdad completa? Si hubiera activos adicionales significativos, estoy completamente segura de que el señor Chávez los habría mencionado específicamente, respondí con cuidado. Tal vez, dijo Javier sin convencerse en absoluto. Mira, ¿cuándo vas a regresar a la ciudad? Deberíamos discutir esto cara a cara, como adultos responsables. No estoy segura de cuándo regresaré, respondí honestamente. Necesito este tiempo lejos para procesar todo. Su frustración era palpable incluso a través del teléfono. Mamá, esto es completamente ridículo. No puedes simplemente desaparecer sin decir a dónde vas. Estoy perfectamente bien, Javier. No estoy vagando desorientada por ahí y definitivamente no estoy sola. Simplemente estoy tomándome el tiempo necesario para procesar todo lo que ha sucedido. Después de colgar, me senté en el jardín a reflexionar profundamente. La pregunta que Roberto había planteado en su carta me daba vueltas constantemente. ¿Se probaría Javier digno de compartir esta riqueza inesperada? Hasta ahora, sus acciones solo habían confirmado completamente las preocupaciones más profundas de Roberto sobre su carácter fundamental. Pero la gente puede cambiar, ¿verdad? El hijo que recordaba de años anteriores, el que tenía compasión genuina y calidez natural, tenía que seguir existiendo en algún lugar profundo. 3 meses después me había establecido completamente en una rutina que se sentía cada vez más natural y satisfactoria. Dividía mi tiempo entre personalizar la casa, explorar mi nueva comunidad vibrante y manejar las responsabilidades complejas que venían con la herencia inesperada de Roberto. Con la ayuda de la abogada Patricia del Olmo, había establecido un sistema eficiente para supervisar las propiedades múltiples y las inversiones diversificadas. Los automóviles permanecían seguros en su garaje climate controlado, cuidados meticulosamente por el equipo profesional de Carlos del Bosque. Incluso conduje el Aston Martin una vez, un viaje ligeramente aterrador por la carretera costera que me hizo sentir eufórica y extrañamente más conectada con Roberto.
Javier y yo manteníamos una relación tensa pero funcional. Nos comunicábamos principalmente a través de correos electrónicos formales sobre asuntos prácticos. Como Patricia había predicho con precisión, sus intentos legales iniciales para impugnar la herencia se desvanecieron después de que múltiples abogados confirmaron que los arreglos de Roberto eran absolutamente inquebrantables. Estaba podando rosas en el jardín cuando un automóvil desconocido se detuvo frente a la casa. Salió una mujer alta con aire profesional, irradiando esa eficiencia tensa de alguien acostumbrado a manejar crisis. Señora García, soy Clara Mendoza, asistente ejecutiva de Javier. ¿Podría hablar con usted un momento, por favor? Algo en su manera, tensa y urgente bajo esa capa de profesionalismo pulido, me dio un escalofrío inmediato de preocupación. En la sala, Clara se sentó en el borde del sillón, rechazando educadamente mi oferta de té con gestos nerviosos. Señora García, estoy aquí porque Javier ha experimentado algunos problemas extremadamente serios. Me pidió específicamente que hablara directamente con usted, ya que sintió que tal vez no le contestaría las llamadas directas. ¿Qué tipo de problemas exactamente?, pregunté, aunque una sensación visceral de alarma me decía que ya lo sabía, principalmente financieros y legales. Abrió una carpeta delgada con manos temblorosas. Los costos de renovación del penthouse excedieron el presupuesto original por casi el triple. Hubo problemas estructurales severos completamente imprevistos, lo que requirió una inversión adicional masiva e inesperada. No me sorprendió en absoluto. Roberto había mencionado la infraestructura deteriorada del edificio repetidamente durante años, aunque sus sugerencias sobre mantenimiento preventivo habían sido consistentemente ignoradas como gastos innecesarios. Simultáneamente, Clara continuó con voz cada vez más tensa. La inversión principal de Javier colapsó espectacularmente. Había comprometido sumas masivas en un proyecto de desarrollo que se encontró con problemas regulatorios devastadores. Los detalles legales son extremadamente complicados, pero básicamente está enfrentando pérdidas catastróficas con liquidez prácticamente nula. Ya veo claramente. Mantuve mi expresión completamente neutral. ¿Y cómo me afecta esto a mí específicamente? Clara se movió incómodamente, claramente ensayando estas palabras. Señora García, para serle completamente honesta, Javier necesita ayuda financiera urgente. Él sabe que usted tiene acceso a recursos que podrían ayudarlo a evitar la bancarrota total y perder el penthouse. Ahí estaba, la solicitud que había estado anticipando durante 3 meses. No una disculpa, no un intento de reconciliación, sino una petición desesperada de dinero entregada por una intermediaria para evitar la humillación de pedir directamente. ¿Ha considerado Javier vender el penthouse?, pregunté con calma deliberada. Incluso en su estado actual de semi-renovación, probablemente cubriría una porción significativa de sus deudas. Exploró esa opción extensivamente, admitió Clara con descomodidad visible. Desafortunadamente, en su estado actual, a medio renovar, la propiedad se vendería con una pérdida devastadora. Además, hay complicaciones legales serias con varios de los contratistas. En otras palabras, Javier probablemente había antagonizado al equipo de construcción con su arrogancia o había fallado en pagarles completamente. Aprecio genuinamente que haya venido a explicarme la situación completa, dije después de una pausa calculada. Por favor, dígale a Javier que escuché su solicitud y la consideraré cuidadosamente. Clara parecía genuinamente sorprendida por mi respuesta deliberadamente ambigua. Señora García, la situación es bastante urgente. Los procedimientos de embargo podrían comenzar en cuestión de semanas. Lo entiendo perfectamente, y necesitaré tiempo adecuado para considerar mi respuesta completamente. Es todo lo que puedo ofrecer hoy. A la mañana siguiente, en lugar de llamar a Javier inmediatamente, conduje a la ciudad para observar personalmente la situación del penthouse. El portero, reconociéndome de los años que había vivido ahí, me permitió subir sin anunciarse primero. Lo que encontré era absolutamente devastador. La casa, que una vez había sido elegante, había sido demolida casi completamente en la mayoría de las áreas, con cables eléctricos y tuberías expuestas peligrosamente, creando un laberinto de riesgos. El equipo de construcción estaba completamente abandonado. Una capa gruesa de polvo sugería que habían pasado semanas desde cualquier actividad.
Mientras caminaba por lo que había sido nuestro hogar amoroso, sentí una mezcla turbulenta de emociones. Tristeza por la destrucción de espacios llenos de recuerdos preciosos, frustración por el desperdicio y la mala administración flagrante, y gratitud profunda por la previsión protectora de Roberto. Estaba inspeccionando daños serios por agua cuando escuché la puerta principal abrirse bruscamente. «Mamá». La voz de Javier resonó en el espacio destrozado. «El portero mencionó que estabas aquí». Apareció en el umbral y me impactó lo dramáticamente diferente que se veía. Su apariencia, siempre meticulosamente impecable, se había deteriorado notablemente. Su ropa seguía siendo costosa, pero se veía arrugada y descuidada, su rostro mostrando el estrés evidente de noches sin dormir. Había perdido peso considerablemente, los ángulos de su cara acentuando lo mucho que se parecía a Roberto en sus momentos más vulnerables. Quería ver esto por mí misma, expliqué señalando la destrucción que nos rodeaba como un campo de batalla. Javier se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración desesperada que reconocí de su infancia. Supongo que Clara te explicó mi situación ayer. Asentí deliberadamente. Me explicó tu crisis financiera, y necesitaba entender la situación completa antes de tomar cualquier decisión. Caminé cuidadosamente alrededor de una pila de escombros. Esto es dramáticamente diferente de lo que describiste cuando comenzaste estas renovaciones. Se rió amargamente, una risa corta y completamente sin humor. Sí, bueno, las cosas raramente salen como uno las planea, ni en construcción ni en la vida. Javier, dije con gentileza genuina, ¿qué pasó exactamente con el proyecto de inversión? Algo en mi tono debe haber penetrado sus defensas. Se sentó pesadamente en un balde de construcción volcado, viéndose completamente agotado. Me metí en algo mucho más grande de lo que podía manejar realmente. La oportunidad de desarrollo parecía completamente sólida. Apartamentos de lujo en un área en crecimiento prometedor. Las preventas ya estaban progresando excelentemente. Invertí no solo todo el efectivo que tenía, sino que pedí prestado masivamente usando otras propiedades como garantía, incluyendo el valor futuro proyectado de este penthouse. Continué escuchando mientras la historia se desvelaba como una tragedia predecible. Y entonces una inspección ambiental sorpresa reveló contaminación del suelo que nunca había sido reportada. Los costos de remediación hicieron que todo el proyecto fuera completamente inviable. Los inversionistas se retiraron en pánico. Todo se desplomó como un castillo de naipes. Miré alrededor de la destrucción que nos rodeaba, tanto la demolición física como el colapso de la estabilidad financiera de Javier. ¿Por qué no me buscaste antes?, pregunté con honestidad. Antes de que las cosas llegaran a este punto catastrófico. Su cara se endureció defensivamente. Después de nuestra última conversación brutal, después de descubrir lo que hizo papá con la herencia y tu papel en mantenerlo secreto, supongo que fue orgullo, o terquedad pura. Los rasgos distintivos de la familia García, admití. Ambos son motivadores extremadamente poderosos. Entonces, dijo Javier después de un momento, tratando de sonar casual, ¿ya tomaste tu decisión sobre ayudarme? Lo miré directamente a los ojos. Estoy dispuesta a ayudarte, Javier, pero no sin condiciones estrictas y definitivamente no simplemente dándote un cheque en blanco para pagar tus deudas. Alivio y cansancio lucharon visiblemente en su rostro. ¿Qué condiciones específicamente? Necesitamos discutir esto completamente, respondí caminando hacia la puerta. No aquí, rodeados de evidencia de decisiones tomadas impulsivamente. Ven a Playa del Carmen mañana. Hablemos sobre cómo avanzar de una manera que no solo resuelva tu problema inmediato, sino que también aborde las causas fundamentales que lo crearon. Parecía querer argumentar, presionar por una decisión inmediata, pero la necesidad desesperada ganó al orgullo herido. Está bien, mañana entonces. Javier llegó a la casa exactamente a la hora acordada. 11 de la mañana en punto del día siguiente. Su apariencia estaba notablemente más cuidada que el día anterior, un intento claro de proyectar un control que ya no poseía realmente. Había pasado la mañana preparándome meticulosamente, no solo mentalmente, sino organizando físicamente el espacio para nuestra conversación crucial. Tienes una vista absolutamente hermosa, comentó con rigidez forzada mientras lo guiaba al patio trasero,
donde había dispuesto sillas cómodas y un almuerzo ligero pero elegante. Tu padre eligió este lugar con sabiduría, estuve de acuerdo. Recordó perfectamente cuánto amo la costa. La expresión de Javier se volvió extraña al mencionar a Roberto, pero no dijo nada mientras se sentaba cuidadosamente. El patio ofrecía vistas al jardín pequeño pero exquisitamente cuidado que descendía suavemente, proporcionando vislumbres tentadores del mar Caribe entre las propiedades vecinas. El ambiente era sereno, privado y completamente neutral para la conversación difícil que tendríamos. Después de servirnos té helado, me giré para enfrentar a mi hijo directamente. Antes de que discutamos tu situación financiera, me gustaría mostrarte algo importante. Le entregué una carpeta de cuero que había preparado esa mañana con documentos cuidadosamente seleccionados de los archivos exhaustivos de Roberto. Estas son proyecciones financieras detalladas y evaluaciones de mantenimiento para el Penthouse. Le expliqué mientras revisaba las páginas. Tu padre las encargó hace exactamente 3 años, anticipando fallas sistemáticas importantes en la infraestructura del edificio. Los cálculos coinciden casi perfectamente con lo que descubriste durante tus renovaciones. Javier frunció el ceño con confusión genuina. Papá nunca mencionó absolutamente nada sobre esto. Si lo hizo, lo corregí suavemente pero firmemente. Múltiples veces. Ignoraste consistentemente sus preocupaciones, descartándolas como excesivamente cautelosas, como gastos innecesarios. Te mostró estos informes específicos durante su última visita navideña antes de recibir su diagnóstico. Un destello de reconocimiento culpable cruzó su rostro. Esa evaluación del edificio que seguía mencionando obsesivamente durante la cena navideña. Le di un sorbo reflexivo a mi té. Roberto no estaba siendo paranoicamente cauteloso. Estaba tratando de prepararte para exactamente la situación que estás enfrentando ahora. Javier dejó la carpeta a un lado bruscamente. Su mandíbula se tensó defensivamente. Si me trajiste aquí solamente para frotar en mi cara, aún te lo dijimos. No, lo interrumpí con firmeza. Estoy estableciendo el contexto esencial para mi decisión de ayudarte. Roberto previó esto con precisión. No solo los problemas estructurales del edificio, sino el patrón completo de decisiones que te llevaron a tu crisis actual. ¿Y qué patrón específico es ese?, preguntó. Su tono era defensivo, pero detecté confusión genuina subyacente. Priorizar consistentemente la apariencia sobre la sustancia, dije con simplicidad directa. Buscar ganancias espectaculares en lugar de crecimiento sostenible. Descartar la precaución como pesimismo sin fundamento. Lo miré directamente sin pestañear. Las mismas cualidades que te llevaron a expulsar a tu propia madre de su hogar en lugar de considerar lo que ella necesitaba junto con tus planes ambiciosos. Tuvo la decencia de verse avergonzado por un momento fugaz. Eso, no debería haberlo manejado así, admitió reluctantemente. No, definitivamente no debiste, estuve de acuerdo sin suavizar nada. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. Solo el sonido distante de las olas y el canto ocasional de gaviotas marinas. Javier se movió incómodamente, claramente no acostumbrado a que yo fuera tan directa e inflexible. Durante toda su vida adulta, yo había sido la pacificadora, la que suavizaba conflictos, la que se acomodaba a sus estados de ánimo volátiles. Entonces, ¿qué me propones exactamente?, preguntó finalmente. ¿Cuáles son esas condiciones para tu ayuda? Primero, transparencia financiera absoluta, respondí sin hesitación. Necesito acceso completo a todo, todas las cuentas, deudas, contratos, compromisos. Nada oculto, nada omitido por conveniencia. Asintió rígidamente. Está bien. ¿Qué más? Administración financiera profesional de ahora en adelante, continué. Has demostrado que tu juicio en estos asuntos está comprometido por impulsividad y exceso de confianza peligroso. Cualquier dinero que proporciones será administrado a través de fideicomisos con supervisión profesional adecuada. Su rostro se oscureció considerablemente. Entonces, ¿voy a recibir un estipendio como un niño irresponsable? ¿Como alguien que ha cometido errores financieros devastadores y necesita protección mientras se recupera? Lo corregí. No es un castigo, Javier. Es protección tanto para el dinero como para ti mismo. Y supongo que tú vas a controlar esos fideicomisos personalmente. No, dije,
sorprendiéndolo completamente. Administradores independientes con responsabilidad legal fiduciaria. No me interesa controlar tu vida, solo asegurarme de que la ayuda que proporcione realmente te beneficie a largo plazo. Procesó eso, claramente luchando entre su necesidad desesperada y su resistencia a perder autonomía. Y el penthouse sigue siendo mío, declaró. La solución más práctica sería venderlo, dije observando su reacción cuidadosamente. Incluso en su estado actual, cubriría una porción sustancial de tus deudas. Podrías empezar completamente nuevo, tal vez con una propiedad más manejable. ¿Venderlo? La idea parecía genuinamente chocarle. Pero es nuestra casa familiar. Es donde papá y tú construyeron sus vidas. Es un espacio físico, Javier, lo interrumpí gentilmente. Uno que estabas ansioso por desarmar y transformar completamente hace solo unos meses. Los recuerdos verdaderos no residen en las paredes. Se levantó abruptamente, caminando por el pequeño patio como un animal enjaulado. No lo entiendes completamente. Venderlo sería admitir mi fracaso total ante todo el mundo. Todos se enterarían de mi humillación. Y ahí estaba el núcleo real de su resistencia. No apego emocional a nuestra casa familiar, sino preocupación por lo que la gente pensaría sobre venderla bajo presión financiera. Apariencia sobre sustancia, una vez más. La gente ya lo sabe, dije con calma implacable. La construcción se detuvo hace meses. Los contratistas han presentado demandas públicas para el pago. La comunidad financiera discute estos asuntos abiertamente. Dejó de caminar, sus hombros cayendo derrotados. Realmente lo arruiné todo completamente, ¿verdad? La vulnerabilidad cruda en su voz me tomó completamente por sorpresa. Por primera vez desde la muerte de Roberto, di realmente a mi hijo detrás de todas sus defensas. Confundido, asustado y finalmente enfrentando las consecuencias de años de priorizar la imagen sobre la realidad. No todo, dije, mi voz suavizándose instintivamente. Pero creaste un problema serio que requerirá cambios igualmente serios para resolverlo. Javier se sentó nuevamente, viéndose súbitamente exhausto hasta los huesos. Entonces, ¿qué me estás ofreciendo exactamente? Un camino estructurado hacia adelante, respondí con claridad. Crearé un fondo que pagará tus deudas más urgentes y evitará la bancarrota inmediata. Contrataremos profesionales para terminar las renovaciones esenciales o preparar el penthouse para venta, dependiendo de lo que tenga más sentido financiero después de una evaluación completa. Hice una pausa, luego continué con firmeza renovada. A cambio, acepta supervisión financiera durante un periodo definido. Trabajas con un consejero sobre las causas subyacentes que realmente te llevaron a esta situación. Y, dudé, luego continué con determinación. Haces las paces por cómo me trataste después de que tu padre murió. Sus ojos se encontraron directamente con los míos. Hacer las paces. ¿Qué significa eso exactamente? Significa reconocer el daño real que causaste. Significa entender que las relaciones tienen consecuencias igual que las decisiones financieras. Me incliné ligeramente hacia adelante. Javier, no te estoy ofreciendo ayuda simplemente como una transacción comercial. Te la ofrezco como una madre que cree que su hijo puede ser mejor de lo que su comportamiento reciente ha demostrado. Algo en mis palabras pareció romper una barrera que había estado manteniendo cuidadosamente. Miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. No quise decir lo que dije ese día, murmuró suavemente, sobre que eras inútil. Estaba furioso y me desquité contigo injustamente. Tal vez, admití honestamente, pero esas palabras no surgieron de la nada. Reflejaron una actitud hacia mí, hacia las mujeres mayores en general, que has tenido durante bastante tiempo. No lo negó, lo cual representaba un pequeño pero significativo progreso. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente con honestidad. Tómate todo el tiempo que necesites, respondí, pero recuerda que los plazos de tus acreedores no se ajustarán a tu cronograma de reflexión. La primavera regresó a Playa del Carmen, pintando el jardín de la casa con explosiones espectaculares de color contra el telón de fondo azul infinito del mar Caribe. Habían pasado 9 meses desde la muerte de Roberto, 6 desde que descubrí los contenidos del garaje, y 4 desde que la crisis financiera de Javier nos forzó a enfrentar la realidad. Después de 3 días de silencio tenso,
Javier había llamado con una respuesta que me sorprendió genuinamente. Haré todo lo que sea necesario. El camino desde esa aceptación no había sido fácil en absoluto. La reestructuración financiera requirió semanas de trabajo intensivo con contadores y abogados especializados, revelando la extensión completa de los enredos financieros de Javier, algunos mucho peores de lo que había admitido inicialmente. El penthouse requirió decisiones dolorosas, terminando en un compromiso: completar las renovaciones esenciales para la seguridad y luego venderlo para cubrir las deudas más apremiantes. Más desafiante que estos asuntos prácticos fue el trabajo personal que Javier aceptó realizar. Las sesiones semanales con un terapeuta, inicialmente abordadas con escepticismo defensivo, gradualmente se convirtieron en una fuente de comprensión genuina. Nuestra relación entró en territorio completamente nuevo, que ninguno de nosotros navegaba perfectamente, pero con una honestidad creciente de ambos lados. Estaba cuidando las rosas cuando un automóvil familiar se detuvo. Javier salió cargando un paquete pequeño, su apariencia visiblemente transformada de su antigua persona ejecutiva formal y también del hombre desesperado que había enfrentado la ruina. Su ropa seguía siendo de alta calidad, pero menos llamativa, su actitud general más relajada y auténtica. Incluso se había dejado crecer una barba corta que suavizaba los ángulos severos de su rostro, haciéndolo parecerse sorprendentemente a Roberto cuando era más joven. El jardín se ve absolutamente increíble, comentó saludándome con un beso en la mejilla que se sentía completamente sincero. ¿Realmente transformaste este lugar tú sola? Solo trabajé con la base sólida que tu padre estableció, respondí, dejando mis herramientas de jardinería a un lado. Mientras nos sentábamos en lo que se había convertido en nuestra rutina mensual de visitas, noté la tranquilidad genuina que había reemplazado la tensión constante anterior. La venta del penthouse se finaliza la próxima semana, me informó. La inspección final salió perfectamente. Vamos a obtener aproximadamente 40% más de lo que estimaron inicialmente si la vendíamos en una venta forzosa de emergencia. Esas son noticias excelentes, dije con satisfacción real. Eso le dará al fideicomiso muchas más opciones para tus próximos pasos. Sobre esos próximos pasos, Javier puso su taza cuidadosamente. Quería hablarte sobre algo importante. Me ofrecieron una posición en una organización de desarrollo comunitario que se enfoca específicamente en proyectos de vivienda accesible. Levanté las cejas, incapaz de ocultar mi sorpresa genuina. La carrera de Javier siempre había estado en bienes raíces comerciales de lujo, con desprecio frecuente expresado por la vivienda accesible. Obviamente es un salario significativamente más bajo que mis posiciones anteriores, continuó honestamente, pero el fideicomiso que estableciste significa que mis gastos básicos están cubiertos, y, dudó, buscando las palabras correctas, se siente como trabajo realmente importante. Usar lo que se sobredesarrollo para algo más significativo que simplemente maximizar ganancias. Eso suena como un cambio importante en tu perspectiva, observé. ¿Qué te motivó específicamente? Javier miró hacia el océano antes de responder thoughtfully. ¿Recuerdas ese proyecto que colapsó? Los condominios de lujo. El sitio eventualmente fue vendido a una empresa de viviendas sin fines de lucro. Ahora están construyendo viviendas de ingresos mixtos ahí, bien diseñadas, ambientalmente sostenibles. He estado ayudándolos informalmente durante algunos meses, y se encogió de hombros con una mezcla de humildad y orgullo. Resulta que soy bastante bueno en los aspectos técnicos del desarrollo sin la presión de maximizar cada centavo de ganancia. Estudié el rostro de mi hijo, notando la emoción genuina mientras describía el proyecto. Parece que encontraste algo que compromete más que solo tus habilidades comerciales. Papá probablemente pensaría que es completamente irónico, admitió Javier con una sonrisa verdaderamente cálida. Que yo terminara trabajando en vivienda accesible después de años persiguiendo exclusivamente mercados de lujo. Creo que estaría profundamente satisfecho, lo corregí gentilmente. Siempre admiró las habilidades aplicadas a propósitos valiosos. Javier asintió, luego tomó el paquete que había traído. Hablando de papá, en parte por eso traje esto. Durante la limpieza final del penthouse,
encontramos algunas cosas que pensé que deberías tener. Dentro del paquete había una caja de madera pequeña que reconocí instantáneamente. La colección de mancuernillas y clips de corbata de Roberto, artículos que Javier se había reservado inicialmente. Las guardé pensando que representaban algún tipo de conexión tangible con papá, explicó Javier mientras abría la caja cuidadosamente. Pero me di cuenta recientemente de que solo eran objetos materiales. La verdadera conexión con él no está en las posesiones físicas. Debajo de las mancuernillas había algo más, una bolsita de terciopelo que contenía mi anillo de bodas original, el que creí que se había perdido durante el caos de la mudanza del Penthouse. Lo encontré en la caja fuerte personal de la oficina de papá, dijo Javier mientras yo sacaba cuidadosamente el anillo de oro simple de la bolsita. Junto con esto, me entregó un sobre pequeño con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Roberto. Adentro había una tarjeta para nuestro 45 aniversario que nunca llegó. El primer anillo fue una promesa de la vida que construiríamos juntos. Este celebra la vida extraordinaria que creamos. Todo mi amor para siempre. Oculto dentro de la tarjeta había un recibo de joyería para un anillo de eternidad, fechado apenas unas semanas antes de la última hospitalización de Roberto. Un regalo que no vivió para entregarme. Estaba planeando con anticipación. Incluso entonces, murmuré suavemente, las lágrimas nublando mi visión, siempre pensando en momentos futuros que tal vez no viviría para ver. El joyero todavía tenía el pedido completado, dijo Javier con ternura. Lo recogí para ti. Sacó una caja pequeña de su bolsillo y me la entregó con cuidado. Adentro había un anillo delicado de zafiros y diamantes, sencillo, elegante, exactamente mi estilo personal. Las piedras capturaron la luz primaveral, enviando prismas danzantes sobre la mesa del patio. Roberto, susurré poniéndome el anillo en el dedo junto a mi anillo de bodas original. Se veían perfectos juntos. El oro simple del comienzo, las gemas preciosas del camino recorrido juntos. Javier observó en silencio respetuoso, permitiéndome este momento íntimo de conexión con su padre. Cuando finalmente lo miré nuevamente, vi algo en su expresión que no había presenciado en años. Una suavidad genuina, un respeto que no se sentía impaciente o fingido. Cuando se preparaba para marcharse, Javier se detuvo en la entrada del jardín. Quería preguntar sobre esos automóviles, los del garaje que papá te dejó. ¿Qué decidiste hacer con ellos? Sonreí recordando mi conversación reciente con Carlos. Me quedaré con el Aston Martin definitivamente. A Roberto le habría encantado saber que a veces lo conduzco por la carretera costera, sintiendo el viento y pensando en él. Los otros dos se venderán, y el dinero se dividirá entre una fundación que apoya educación financiera y un fondo educativo para tus futuros hijos, si los tienes. ¿Futuros hijos?, repitió Javier pensativamente. Eso es bastante optimista. Tu padre siempre fue un optimista fundamental, respondí con una sonrisa cálida. Debajo de todos sus planes prácticos y precauciones estaba la creencia inquebrantable de que las personas pueden crecer, pueden evolucionar hacia mejores versiones de sí mismas si se les da la oportunidad y el apoyo adecuados. Esa noche conduje el Aston Martin por la carretera costera, el motor potente rugiendo mientras navegaba curvas que Roberto nunca me vio tomar. El atardecer transformó el océano en oro líquido fundido, mientras mis manos, adornadas ahora con el anillo simple del comienzo y el círculo de joyas de la culminación, manejaban el volante con confianza creciente. Tenías razón, dije en voz alta a la memoria persistente de Roberto, mi voz llevada por el viento salado, en tantas cosas importantes. El garaje que una vez representó el desprecio de mi hijo por mi valor no solo había transformado mi vida completamente, sino que también había renovado nuestra relación de maneras que nunca creí posibles. La herencia que inicialmente parecía tan cruelmente injusta resultó ser la demostración final de la sabiduría y el amor profundo de Roberto para ambos. Mientras regresaba a casa, mi casa verdadera, sentí que un círculo se había cerrado completamente, que un capítulo había terminado y uno nuevo estaba comenzando con posibilidades infinitas. Sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentaría con la seguridad de los planes meticulosos de Roberto, las lecciones invaluables de este año transformador dentro de mí,
y la sabiduría ganada dolorosamente sobre mi propio valor guiándome hacia adelante. La llave del garaje, que una vez solo abrió una puerta física oxidada, finalmente había abierto algo mucho más valioso. Una nueva comprensión del amor verdadero, el legado duradero, y la valentía necesaria para comenzar de nuevo, sin importar la edad o las circunstancias que la vida presente. Y ahora, si esta historia de transformación y justicia te conmovió tanto como a mí, dale clic al próximo video que está apareciendo en tu pantalla, porque contiene una historia de traición familiar y giros inesperados que te mantendrá pegado hasta el último segundo.